Como quieras. Más o menos eso, igual. Sí, agarrá y ahí tenés. Así que, no, sí, este es un tema. Justamente me voy a organizar. Hola, buenas tardes. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Un abrazo, hasta luego. Esperá, bueno, Decime que no tengo apuro. no, estaba esperando que entrara más gente, pero déjame, ya estoy de anfitrión, ¿no? Sí, ya te dejo. Bueno, Listo. Bueno, gracias. de nada, Alejandro, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Veo que hay gente que está entrando todavía. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperamos 2, 3 minutitos más, que me parece que hay gente que está entrando. Somos pocos todavía. ¿Les parece? Ok. Bueno, esperamos 3, 4 minutitos más. ¿Eh? Enseguida venimos.
Bueno, creo que vamos comenzando. Igual hay poca gente. Me figuran 17 nada más. ¿Se me escucha? ¿Están por ahí? Sí, profesor. ¿Por qué poca gente hay? Las últimas clases es más o menos así. Pocos. Bueno, no importa. Vamos avanzando igual. Recuérdenme, por favor, porque tuve que recurrir a otros profesores auxiliares. Terminamos el 189 bis. ¿O Sí, quedó sí. pendiente algo, sí? Bueno, vamos a ver el capítulo 2. Vamos a tratar de ser un poco más dinámico, marcar algunas cosas, quizás las más trascendentes, desde el punto de vista del estudio de estos tipos penales, para comprenderlos un poco. Y cualquier cosa ustedes me van preguntando si tienen alguna duda, en fin. Vamos a ver el capítulo 2 del título 7. Dentro de los delitos contra la seguridad pública vamos a ver en este capítulo segundo una serie de conductas agrupadas en base al riesgo que generan para la seguridad del tránsito de los medios de transporte y de comunicación. Vale decir que si bien todos estos delitos, todas estas conductas pertenecen y participan de las mismas características de los delitos contra la seguridad pública, específicamente en el caso están dirigidos a aquellos atentados que se realizan en contra de los medios de transporte, de comunicación o la seguridad del tránsito en general. Aun cuando en este último supuesto, seguridad del tránsito, la única disposición que prevé esa afectación indirecta a la seguridad pública, directa a la seguridad del tránsito, es la del artículo 193 bis, que nosotros conocemos como picadas ilegales, vulgarmente. ¿Qué es lo que pasa con estos delitos? Estas conductas tienen esa característica, ¿no?, de atentar contra los medios de transporte y de comunicación en general, y desde el artículo 190 al 197 inclusive, son propias de una afectación, riesgo a la seguridad pública. Por eso decía hoy que participan de las mismas características que todos los delitos que constituyen esta rama, esta familia de delitos contra la seguridad pública, donde, recuerden, el peligro común y el sujeto pasivo indeterminado son características de estas conductas porque hacen a la esencia, a la naturaleza de estos delitos. No sería constitutivo de un delito contra la seguridad común una conducta que no genere un peligro común indeterminado. Esto es, para los bienes o las personas consideradas en general. No estamos hablando de un riesgo hacia una persona en forma individual o hacia un bien determinado. Eso está protegido en otros títulos del Código. Recuerden que esto nace, la seguridad pública o seguridad común, nace de contemplar conductas de carácter preventivo respecto de la materialidad de los hechos, pero de carácter preventivo en el sentido de que son o constituyen una tutela reforzada de ese bien. Vale decir que la ley se anticipa, el Código Penal se anticipa, y conductas que la ponen en peligro son sancionadas dentro de esta clase de figuras. Pero no se trata de un peligro individual, ni para los bienes ni para las personas, sino en la medida que tienen carácter colectivo, indeterminado, genérico, como pertenecientes a todos y cada uno de nosotros, que hacen a la vida, a la libertad, a la salud, a la integridad física, en fin, de cualquier naturaleza, pero siempre referido a un conjunto indeterminado de cosas o de personas. ¿Sí?
En consecuencia, en este específico capítulo 2, el Código Penal sistemáticamente lo integra de la siguiente manera. En el artículo 190, el primero que vamos a ver, conductas que atentan o ponen en riesgo la seguridad aérea o naval. En el artículo 190, con una serie de consecuencias, en principio de carácter preterintencional, vale decir que no están, por lo menos en la mira, en la voluntad del autor, una serie de agravantes de acuerdo a los resultados, pero que se dirige el artículo 190 a proteger la seguridad del medio de comunicación aéreo o naval. En el artículo 191, siguiente, en este caso lo protegido, lo tutelado, lo castigado, va a ser aquellas conductas que atentan contra la seguridad del transporte ferroviario, ampliándose el objeto de protección en el artículo siguiente, en el 192, en tanto comunicaciones inherentes o vinculadas al servicio del transporte ferroviario. Al igual que en el artículo 193, en donde se castiga el hecho de arrojar proyectiles o cuerpos contundentes contra un tren o tranvía en marcha. Es decir, seguimos bajo la órbita del transporte ferroviario, aunque se le agrega el tranvía, que no deja de ser, en cierta manera, y genéricamente equiparable a un tren, ¿no? El artículo 193 bis, como le decía, se trata de las llamadas picadas ilegales. Esto es la puesta en peligro de alguien a través de una competencia de destreza o de velocidad. Ya lo vamos a ver en detalle. El artículo 194, en donde se castiga el entorpecimiento, el estorbo, del transporte, cualquiera sea su naturaleza, por cualquiera sea el medio empleado, y los servicios de comunicación públicos, de determinadas sustancias energéticas, en fin, que hacen también a toda una colectividad. En el artículo 195 vamos a ver el abandono de servicio, el servicio del transporte, en tanto puede generar un peligro para éste. Luego, la forma culposa de las figuras que estamos mencionando, de algunas de las figuras que estamos mencionando, en el artículo 196, la forma imprudente o negligente, y en el artículo 197, por último, también el entorpecimiento de la comunicación telefónica. Esta es la estructura del capítulo segundo, en donde tenemos, me disculpan un segundito nomás, ya estoy con ustedes. Ya estoy, perdón la interrupción. Bueno, en definitiva, como les decía, tenemos en el artículo 190 el atentado naval o aéreo, ¿no? Fíjense que se castiga el que a sabiendas utilizare cualquier medio que pusiera en peligro la seguridad de una nave, aeronave o construcción flotante. Si no lo tienen a mano, se lo leo. Artículo 190. Será reprimido con prisión de 2 a 8 años el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave. ¿Qué tenemos acá en este tipo penal? Esta es la figura básica, como ustedes verán. La acción consiste en ejecutar cualquier acto. Es amplia, abierta, no está limitada a la utilización de determinados medios, vale decir que por cualquier medio
se puede realizar la acción típica, a lo que se le agrega la sabienda. Como a esta altura de las clases ya sabemos que la sabienda es un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, esta vez de carácter cognoscitivo, que fue puesto históricamente para reforzar un poco la idea de que solo se podía cometer a través del dolo directo, aunque no fuera necesariamente una conclusión de esa naturaleza, las sabiendas, pero fundamentalmente para reforzar la idea de que quien actúa de ese modo conoce perfectamente la consecuencia de su actuar, que es al menos la de generar un peligro para la seguridad de la navegación aérea o fluvial, ¿no? Entonces, más allá de eso, es muy fácil el tipo penal, porque es abierto en el sentido de cualquier utilización de medio, no necesariamente tiene que actuar sobre la estructura de la nave o la aeronave, dañándola, rompiéndola, quitándole las condiciones de seguridad, inutilizándola para su funcionamiento o alguna de sus partes, sino que puede ser cometido este delito también obstaculizando las vías de navegación o el servicio de comunicaciones de las mismas. En fin, cualquier acto que naturalmente pone en peligro la seguridad de la nave, aeronave o construcción flotante. Con lo cual, el legislador deja abierta la posibilidad a que se utilice cualquier tipo de medio para lograr ese objetivo. De hecho, esta es una figura que se conocía antiguamente en el derecho italiano como falso faro, en donde en las costas no había faro, no había electricidad, lógicamente, se formaban grandes fuegos, se provocaban grandes fuegos que servían de faro para atraer indebidamente a los navegantes, hacerlos encallar y de esa manera saquearlos, ¿no? Con lo cual estamos diciendo que a partir de toda la evolución histórica de esta figura, el engaño propio de esta modalidad puede llegar a ser constitutivo también de este delito, es decir, estableciendo falsas señales, obstaculizando las vías, atentando contra la persona del conductor, cualquier modalidad, porque el tipo penal nos da esa amplitud, ejecutar cualquier acto. En consecuencia, el juez, el juzgador, debe medir si ese acto, debe medir judicialmente, lógicamente, si ese acto es idóneo para poner en peligro la seguridad de la nave, aeronave o construcción flotante. Acá el autor puede ser cualquier persona, como ustedes ven, no hay ninguna restricción, no hay ninguna limitación, no necesariamente tiene que ser un tripulante o el encargado de conducir la navegación, y está dirigido exclusivamente a la navegación aérea y fluvial. La ley es clara cuando habla de una nave, una aeronave o una construcción flotante. La construcción flotante en realidad se define por defecto, es todo aquello que puede circular por el mar sin constituir una nave, esto es, un buque con las características propias de los sistemas de navegación, con lo cual quedarían incluidas las plataformas petroleras, las grúas, las dragas, en fin, todo aquello que se desplace o que esté en forma más o menos transitoria o permanente en el mar, queda tutelado como objeto de protección por esta disposición. Este delito requiere de la existencia de un peligro común. Lógicamente, en este caso, el peligro común está constituido por la seguridad de la nave, aeronave o construcción flotante. Vale decir, que si ejecutamos un acto que pone efectivamente en peligro la seguridad, estaríamos en presencia de esta figura. Fíjense que esto surge de la propia redacción, no es muy difícil deducirlo, porque se lo leo textualmente y se van a dar cuenta, el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro. No dice que pudiere poner en peligro, sino que ponga en peligro efectivo, agrego yo, concreto, real, pasado, comprobable, que ponga en peligro. Si la ley hubiera dicho
que pudiese poner en peligro, estaríamos hablando de un peligro abstracto. Acá dice que ponga en peligro. Lo que nos está diciendo que el peligro debe ser efectivo, real, comprobado. No basta la mera posibilidad. Es un delito de peligro común, pero concreto. Por lo tanto, como en todas estas figuras que venimos viendo, el peligro común y concreto es constitutivo de la figura. Esto nos va a dar una pauta del momento consumativo. ¿Cuándo se produce la consumación de este delito? No cuando se ejecuta el acto, sino cuando el peligro efectivamente ha surgido. Al ser el peligro constitutivo de la figura, como debería ser en todas las de este título, ¿no? Con algunas salvedades que vamos a ver. Siendo el peligro constitutivo de la figura, el delito se consuma cuando el peligro efectivamente se ha constatado. No con la realización de la acción, reitero, sino cuando se comprueba la situación efectiva de peligro. Luego, el Código establece una serie de agravantes de acuerdo a las consecuencias, porque este tipo penal queda perfectamente, como les decía, configurado con la situación de peligro. El peligro no deja de ser una modificación del mundo exterior, así visto. Ustedes saben que el peligro puede ser visto de dos maneras, de un punto subjetivo, y otra manera desde el punto de vista objetivo. Esta es la que tenemos que utilizar en el caso de los hechos delictivos previstos en el Código Penal. No la simple creencia de que algo puede llegar a suceder, sino que objetivamente debe ser comprobado. Vale decir que estamos hablando de un peligro efectivamente corrido en el caso, en donde se ha acreditado que algún otro bien ha corrido un riesgo. Ahora, si ese riesgo se concreta, es decir, va más allá, fíjense cómo anteriormente les decía que es una tutela reforzada de un determinado objeto. Acá lo que queremos proteger es la seguridad de la navegación, ¿no? Aérea o naval. El tipo penal castiga el momento previo, es decir, la puesta en peligro de la seguridad. Por eso hablamos de tutela reforzada, porque está como anticipando la destrucción de un bien que atenta contra, y todo ello atenta contra la seguridad pública o común. El tipo básico sanciona la puesta en peligro, pero si este peligro se concreta y produce, como dice el segundo párrafo, naufragio, paramiento o desastre aéreo, la pena es de 6 a 15 años de prisión o reclusión. Con lo cual tenemos una figura básica que castiga la situación de riesgo creada por la ejecución de cualquier acto que puso en peligro la seguridad de la navegación aérea o fluvial. Si además de ello provocó la sumersión, es decir, el hundimiento de la nave, el varamiento lo hizo encallar, o un desastre aéreo en el caso de se tratare lógicamente de una aeronave, la pena va a ser muchísimo más alta, de 6 a 15 años de prisión. Estas son las consecuencias preterintencionales que surgen, lógicamente, luego de estructurar una figura básica que excede en sus resultados lo que pretendía el autor. Por lo tanto, es una consecuencia preterintencional atribuible, en este supuesto, la consecuencia a título de culpa al autor. Siempre debemos respetar el principio de culpabilidad. Ahora bien, puede suceder algo más. Párrafo tercero, no sé si me van siguiendo. Si el hecho causare lesión a alguna persona, la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión. Y si ocasionare la muerte, de 10 a 25 años de prisión o reclusión. La ley acá en las consecuencias no hace diferenciación, no me parece una buena técnica legislativa porque habla de lesión. Uno podría pensar, si algún pasajero sufrió una lesión leve, ¿también aplicamos esta pena de 6 a 15 años?
o si se trata de una lesión grave como consecuencia directa de todo ello. La ley no hace ninguna distinción. La doctrina en general excluye las lesiones leves, porque se daría a entender como que un hecho de esta naturaleza lo más probable es que pueda producir esa consecuencia. No obstante, la ley no lo distingue. Menos aún con la consecuencia muerte. Y acá volvemos otra vez al viejo problema que tuvimos al analizar el 186 quinto. Más que nada por el monto de la pena. Fíjense, tenemos un atentado naval donde el sujeto lo único que hace es ejecutar un acto que puso en peligro la seguridad de la navegación. Comprometió ese conjunto de cosas, bienes, personas que iba navegando o que estaba por navegar. Muy bien. El hecho ocasionó la muerte de una persona, pero era una muerte no querida por el autor. Supongamos que yo quiero matar a alguien que va en un medio de comunicación fluvial y para ello coloco algún obstáculo en la vía de navegación o le hago un agujero, para hacerlo más fácil, le hago un agujero a la estructura de ese barco. Cosa de que al poco tiempo de navegar se hunda y muera la persona que va ahí adentro. ¿Qué delito cometo? 80 inciso 5. ¿Cómo? 80 inciso 5. Correctísimo. Estoy cometiendo el delito de homicidio agravado por la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común. No hay ninguna duda. Con lo cual, volviendo a esta disposición, tengo que excluir, para hablar mal y pronto y que se entienda, tengo que excluir de este artículo toda otra conducta que implique la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común, pero que subjetivamente lleve la intención de matar. Porque en este caso, como bien decían ustedes, lo aplicable es el artículo 80, inciso quinto, que tiene perpetua. ¿Se entiende? Si yo tengo intención de matar y utilizo un atentado naval, el delito no va a ser este que estamos viendo, el agravado, sino el del artículo 80, inciso quinto. Con lo cual, me quedaría únicamente aquellas hipótesis en las cuales la muerte es un resultado no querido por mí. Yo lo que quería solamente era ejecutar un acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, pero alguien murió. La muerte no estaba contemplada dentro de mis posibilidades, la muerte de alguien. Y se me atribuye a título de culpa, por no haberla previsto. Ahora bien, si es así, y tengo un atentado del artículo 190, de 2 a 8 años, más un homicidio culposo, que tiene de 1 a 5, ¿por qué el legislador me pone de 10 a 25 años de prisión? ¿Se entiende? Estoy reiterando en más y en menos los argumentos cuando vimos el 186 quinto, el incendio seguido de muerte, ¿se acuerdan? Lo que me lleva a concluir que esto no puede ser así, porque estaríamos violando el principio de culpabilidad. ¿Cómo me van a aplicar una pena de 10 a 25 años por 2 delitos? Uno doloso, el atentado naval, y un homicidio culposo, que ni siquiera sumados llegan a semejante penalidad. En consecuencia, la única interpretación posible para darle coherencia, sentido y armonía con los principios constitucionales de culpabilidad, proporcionabilidad de las penas y razonabilidad de los actos de gobierno, es entender que esta muerte
producida en el tercer párrafo de este artículo 190 debe ser imputable a título de dolo eventual. Vale decir que quien produce el atentado, además se representa la posibilidad de que alguien muera y no obstante, consciente, asiente, acepta ese resultado muerto. Entonces ahí sí, porque tenemos un atentado naval de 2 a 8 años, más un homicidio doloso con dolo eventual, que tiene de 8 a 25, la penalidad aquí prevista, que es de 10 a 25, guarda proporción con los delitos que están en juego. Ahora, si yo no preví por cualquier razón esa muerte, porque por ejemplo pensé que esa nave se iba a hundir cuando yo le hago el agujero en la parte de abajo, en el plano superior e inferior, y no obstante en ese momento salieron a navegar los dueños de la embarcación. Yo lo único que quería era atentar contra ellos, nada más, contra la estructura, pero salen a navegar y mueren. No preví esa consecuencia, hay un homicidio culposo. No podría aplicarles esta penalidad. Debería componer esa situación diciendo que mi conducta es propia de un atentado naval, artículo 190, más un homicidio culposo. ¿Sí? De esta manera guardamos proporcionalidad punitiva en términos del principio de culpabilidad y la razonabilidad de los actos de gobierno. La misma construcción que hicimos en el artículo 186 quinto. Esto, en general, la doctrina no lo ha tratado demasiado. Por eso, si ustedes ven, cualquier autor quizás les diga una cosa diferente. Posiblemente la mayoría de la doctrina, en general, dice que estos son consecuencias preterintencionales, las que estamos viendo, específicamente en el caso de la muerte, atribuidas a título de culpa. Tengo que hacer la salvedad porque si ven algún libro de texto, inmediatamente va a saltar esta contradicción. Está bien, en la opinión de otros autores, yo creo que esto no es así, pero es una opinión muy personal y me baso para ello en aquellos principios constitucionales que hemos citado previamente. Así que no se asusten, pueden compartirlo ustedes, otras opiniones, no tengo ningún problema. Llegado el caso, deberán ustedes mencionarlo, si en el examen les toca por casualidad un tema de esto, apoyándose en la opinión de estos autores, aun cuando esté en contra o sea una opinión divergente la mía. No se haga ningún problema. Como les dije en el comienzo de esta cursada, lo que decimos acá no es palabra santa, no es la verdad, no tenemos la razón siempre, simplemente son opiniones interpretativas. Les explico y les trato de justificar el porqué de la mía en particular en este y en otros casos similares a este. Pero admito que hay otras opiniones muy valiosas de doctrinarios más que reconocidos, desde Soler en adelante, que tienen otra posición y lo consideran simplemente consecuencias preterintencionales atribuidas a título de culpa, cosa con la que no estoy de acuerdo. Pero es mucho más que respetable, no vamos a discutir acá ni con Soler, ni con Núñez, como un padre, ni mucho menos con ninguno de estos autores. Simplemente para marcarle la diferencia y la interpretación personal, mía, propia, que hago en estos casos. Por ahí Fontambalestra, con la actualización de Guillermo Ledesma, dice algo similar, pero no es tan tajante, por lo menos en estos términos. Muy bien, y el cuarto párrafo es una aclaración que fue introducida por la 17.567, es súper abundante, es propia de las características de estos delitos. Fíjense que dice, las disposiciones precedentes se aplicarán aunque la acción recaiga sobre una cosa propia, si del hecho deriva un peligro para la seguridad común. Esto es un poco lo que venimos hablando hasta ahora,
Y nosotros sabemos que en estos delitos no se protege la propiedad privada, si no estarían en el título anterior, en los delitos contra la propiedad. Se puede cometer el delito de incendio prendiendo fuego la casa propia en la medida que genere un peligro para las demás. Esta es una aclaración que hizo la ley 17.567 de Soler, Fontán Balestra y Aguirre Barrio, que quedó por inercia, fue repetida posteriormente por el resto de las modificaciones al Código Penal, y lo único que tiene es un fin aclaratorio nada más, pero creo que es súper abundante. Bien, esto en lo que respecta al atentado naval o aéreo. Si no tiene ninguna duda, pasamos a la protección del sistema ferroviario. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Sí, sí. El artículo 191 tiene que ver con lo ferroviario, como le decía. Hay también una tutela muy particular respecto de lo que es el sistema ferroviario, porque lógicamente esto viene del Código Penal de 1921, era el principal medio de comunicación y de transporte en nuestro país, más que nada por la situación geográfica del mismo, por el avance de los medios tecnológicos, luego fue quedando un poco rezagado, pero desde la ley de ferrocarriles en adelante aparece esta protección específica del tren. No obstante, la técnica legislativa no es del todo buena. Miremos el tipo penal básico. Fíjense, el artículo 191 dice: el que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren o para hacerlo descarrilar. Reitero, por si no lo tienen a mano. 191. El que empleare cualquier medio para detener o entorpecer la marcha de un tren, primera hipótesis, o para hacerlo descarrilar. Inciso primero, sufrirá prisión de 6 meses a 3 años si no se produjere descarrilamiento u otro accidente. Muy bien, acá tenemos el atentado al servicio ferroviario. ¿Qué es lo que se quiere sancionar? Muy sencillo, también amplio y abierto a la posibilidad de emplear cualquier medio. ¿Para qué? Para detener o entorpecer la marcha del tren, o incluso para hacerlo descarrilar. Vale decir que es un tipo penal construido sobre un fuerte componente subjetivo. Es como si dijera que este delito consiste en realizar algo con la intención de detener o entorpecer la marcha de un tren, o incluso con la intención de hacerlo descarrilar. Pero lo sanciona por el solo hecho de que no se haya producido descarrilamiento u otro accidente. Es decir, la figura básica sanciona cuando no hubo ninguna consecuencia. Por el solo hecho de emplear un medio con esa intencionalidad, se castiga al autor del hecho. No se respeta la estructura del artículo anterior. En vez de ejecutar cualquier acto, dice emplear cualquier medio, con lo cual parecería que está limitando el campo de acción al empleo de un medio, pero no dice si tiene que ser ajeno o externo, con lo cual puede incluso ser el propio ser humano el que aparezca aquí como medio tendiente a detener o entorpecer la marcha de un tren o hacerlo descarrilar. Fíjense, acá vamos a sacar dos conclusiones. En primer lugar, si el hecho consiste en este empleo de un medio con esa intencionalidad y lo castigo aun cuando no haya pasado absolutamente nada, el peligro en este caso no parece ser un peligro concreto, sino que basta el peligro abstracto. Porque incluso el mismo código dice, aunque no se haya producido descarrilamiento u otro accidente. ¿Se dan cuenta? Con lo cual, estamos hablando de un peligro abstracto, no de un peligro concreto. No se produjo descarrilamiento, no se produjo ni siquiera ningún accidente, no exige un peligro concreto para la seguridad del transporte ferroviario. Basta el solo hecho de emplear un medio. ¿Por qué? Porque potencialmente es peligroso para la seguridad del tren.
como por ejemplo colocar obstáculos en las vías, una rama, un ganado, levantar las vías del tren. ¿Mm? Nuestro código consagró así un delito de peligro abstracto, rompiendo un poco la estructura de la que venimos hablando, ¿no? Esto de que la mayoría de los delitos aquí previstos son de peligro concreto. Y eso que las fuentes que le sirvieron de origen a esta disposición, código húngaro, el código italiano, código alemán, todos en mayor o menor medida exigen, de alguna manera, que el tren, el servicio o la seguridad ferroviaria haya corrido efectivamente un riesgo. Sin embargo, nuestro codificador se apartó de ello y creó esta figura, que luego fue modificada y vuelta a la redacción original, quedó redactada de la siguiente manera. Por otro lado, no se distingue las finalidades que tiene el autor con la inexistencia de las consecuencias que prevé la norma. Fíjense que la intención del autor es emplear un medio para detener o entorpecer la marcha del tren, o para hacerlo descarrilar. Y aplica una pena, debería haber dicho, si el tren no se detiene o no se entorpeció su marcha, que es para tener una correspondencia con la finalidad, o no descarriló. Sin embargo, no hay una correspondencia entre las finalidades que tiene el autor en el tipo básico y las consecuencias previstas acá en el inciso primero, ya que habla de descarrilamiento u otro accidente. No dice nada si el tren se detiene, si logra el objetivo el autor. No sé si me entienden. No hay una correspondencia entre finalidad y consecuencia del inciso primero. Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Sí? ¿No parecería que el inciso 1 sería para los casos de detención o entorpecimiento? Más que nada por lo que dice el inciso 2, digo. No, porque esto es, si no se produce descarrilamiento u otro accidente. Claro. No toma el detener, para mí, ¿no? No toma el detener o entorpecer. Exactamente. No hay correspondencia entre una de las finalidades del autor, que es detenerlo o entorpecer su marcha, y la consecuencia prevista en el inciso primero. ¿Por qué? Porque no toda detención o entorpecimiento implica descarrilamiento u otro accidente. Aparte, fíjense, como no hace ninguna distinción, supongamos que, el ejemplo que da Soler, un pasajero llega rezagado al andén, o el tren que está saliendo, se corre al lado de él o se para al lado del maquinista con un pañuelo, le hace señas, emplea un medio, con la finalidad de que se detenga, porque él quiere subir. Entonces a este sujeto le dicen, señor, usted empleó un medio, un pañuelo, una banderita, las manos. ¿Con qué finalidad? Y para detener el tren. Ah, pero mire, no pasó nada. No importa. El artículo 191, inciso primero, dice que el que emplea un medio para detener la marcha de un tren va a ser castigado si no se produce descarrilamiento u otro accidente. Con lo cual, usted queda detenido, procesado y condenado por infracción al artículo 191, inciso primero del Código Penal. Pero yo lo único que quería era subir. Sí, no me importa, es un delito de peligro abstracto. Usted empleó un medio para detener la marcha de un tren. Por suerte no se produjo ningún descarrilamiento u otro accidente. ¿Qué hacemos? ¿Lo condenamos a este señor? ¿Alguna idea? Y sería absurdo, ¿no? Claro que sí, por eso lo plantea Soler en esos términos. Pero ¿cómo lo resolvemos? Estos son los errores de técnica legislativa que vengo marcando, ¿no? No costaba nada repetir la frase del artículo anterior, esta vez vinculado al tren. Es decir, el que a sabiendas ejecutar cualquier acto que ponga en peligro la seguridad del transporte ferroviario. No era muy difícil. Sin embargo, y pese a todas las modificaciones que hubo al Código Penal, todavía seguimos discutiendo aquellas cosas que Soler hace 70 años señalaba. Cuidado con esta redacción. No respeta la fuente. No hay correspondencia entre la finalidad del autor y las consecuencias del inciso primero. Puede traer este tipo de absurdos, como el ejemplo que él menciona. ¿Cómo lo resolvemos?
creo yo, y esto es una opinión personal y particular, en ese supuesto, recurriendo a la posible afectación al bien jurídico tutelado, únicamente por ese lado. Esta vez haciendo un análisis ex ante y ex post, es decir, de hecho no ocurrió nada, de hecho, más allá que la intención del autor era detenerlo, no era en el sentido de detención o entorpecimiento como puesta en peligro de la seguridad del transporte ferroviario, sino simplemente con la finalidad de subir a uno de sus vagones, ¿no? Creo que a través de la interpretación armónica del tipo penal con el bien jurídico tutelado, con la posible afectación al bien jurídico tutelado o no, podemos resolver este tipo de casos. Pero bueno, lo mejor sería modificar la redacción del tipo penal y ajustarla a la disposición anterior, ¿no? Bien. De todas maneras, luego continúa la estructura de este artículo 191 que protege al tren exclusivamente. Esto es la definición que da un poco la ley de ferrocarriles. Un convoy o conjunto de vagones arrastrados por una locomotora en un lugar específico sobre rieles, destinado exclusivamente al tránsito ferroviario. Con lo cual no quedan como objeto de tutela la locomotora sola, ni tampoco esas grúas, que se llama esos carritos que andan por las vías, porque lo único que se tutela acá es el tren, en el sentido que le hemos dado. Luego, como les decía, la figura penal se va agravando por los resultados. El inciso 2 castiga con prisión de 2 a 6 años si se produce descarrilamiento u otro accidente. Ya después vamos a ver el concepto de accidente. El inciso 3 de 3 a 10 años si a consecuencia del accidente resultare lesionada alguna persona. No establece el grado de lesión, con lo cual, y en principio, hasta las lesiones leves quedarían incluidas. Y con reclusión o prisión de 10 a 25 años, nuevamente, si resultare la muerte de alguna persona. Con todo lo que dijimos en el artículo anterior, con todo lo que dijimos en el artículo 186, inciso 5, respecto del principio de culpabilidad, ¿no? Que no vale la pena reiterarlo para no aburrirlos. Un tipo penal básico, entonces tenemos acá una estructura como delito de peligro abstracto, pese a las fuentes, un tipo penal basado casi fundamentalmente en la subjetividad del autor, una descripción genérica y amplia de los medios comisivos para actuar de esta manera, fundamentalmente en base a la intencionalidad del autor, que se va agravando de acuerdo a las consecuencias producidas con las salvedades que hemos hecho en el artículo anterior y al ver el artículo 186, inciso 5. Recuerden que en aquella época, esto viene también del proyecto de 1891, luego lo modifica el proyecto de 1906. En aquel momento no había una evolución tan profusa del principio de culpabilidad. A esto se lo consideraba delitos calificados por el resultado, eran un poco el resabio de la responsabilidad objetiva, hoy completamente perimido ese concepto, es intolerante a los principios constitucionales que hemos mencionado, pero quedan como resabios de aquella legislación anterior, aun cuando se les dé el nombre de preterintencionalidad para distinguirlo de los delitos calificados por el resultado, creo que ni aún así pueden salvar esas inconsecuencias respecto de principios constitucionales que ya hemos mencionado. Bien, el artículo 192 tiene por objeto ampliar el campo de protección. Ya no va a ser solamente el tren, sino también el servicio de comunicación. Fíjense, dice, será reprimido con las penas establecidas en el artículo anterior, en sus casos respectivos, es decir, de acuerdo a las consecuencias que produzca, el que ejecutare cualquier acto tendiente a interrumpir el funcionamiento de un telégrafo, o teléfono
destinado al servicio de un ferrocarril. Claro, esto tenía razón de ser porque el telégrafo o el teléfono eran elementos imprescindibles para la organización del tránsito ferroviario. Por lo tanto, aquella persona que ejecutaba cualquier acto, por ejemplo, cortando el servicio, las terminales o lo que fuere, interfiriendo las comunicaciones, estaba realizando un acto que tendía, es decir, con la intencionalidad de interrumpir el servicio de telégrafo o de teléfono destinado al ferrocarril. Vale decir que eran propios del ferrocarril, pero que tenían que ver con la organización del tránsito ferroviario. Si cualquiera de nosotros vamos a la estación de trenes y tomamos un teléfono público que está allí instalado y lo rompemos, cortamos los cables, no estamos cometiendo este delito porque el teléfono está ubicado en jurisdicción del ferrocarril. Tiene que ser una comunicación destinada al servicio del ferrocarril, que tenga que ver con la organización del tránsito. Claro, porque se dijo, mire, si alguien interrumpe el servicio de telégrafo o de teléfono que utiliza habitualmente el ferrocarril para coordinar horarios, para establecer vías, para establecer salidas, llegadas, etcétera, etcétera, puede o podría ocasionar un desastre ferroviario de gran magnitud. Nuevamente estamos anticipando, estamos creando un delito de peligro abstracto que no requiere la comprobación de peligro efectivo alguno y que atiende exclusivamente no ya al tren, en el concepto que hemos dado, sino al servicio de comunicación, telégrafo o teléfono. Por supuesto que vamos a tener otros problemas si la comunicación se hace por otros medios tecnológicos avanzados, no comprendidos como telégrafo o teléfono. Vamos a tener problemas, con lo cual no solo esto es una disposición que hoy en la actualidad carece de sentido, porque yo creo que incluso estaría comprendido en las posibilidades de riesgo que deberían exigirse concretamente, sino que además ha quedado corto, por decirlo de alguna manera, con el avance de medios tecnológicos puestos al servicio de la comunicación en general, ¿no? Así que, sin duda, también debería ser modificado. Bien, y por último, en lo que es la protección de este transporte, aparece el 193, que reprime con prisión de 1 mes a 1 año, si el hecho no importare un delito más severamente penado, el que arrojare cuerpos contundentes o proyectiles contra un tren o tranvía en marcha. Nuevamente acá tenemos una figura de carácter subsidiario, una subsidiariedad expresa, en la cual retrocede frente a delitos que impliquen una mayor severidad punitiva. Vale decir que es residual. La conducta consiste en arrojar, esto es tirar, lanzar, despedir de un lugar a otro, cuerpos contundentes o proyectiles. Los cuerpos contundentes son aquellos objetos que pueden causar contusión, de ahí que se llaman contundentes, ¿no? Que pueden provocar daño. Una piedra, un ladrillo, en fin. Cualquier objeto que sea contundente. O proyectil, dice la norma. El proyectil no deja de ser también un cuerpo contundente que, lanzado por un medio mecánico que multiplica la fuerza del brazo del hombre, lo proyecta a distancia, ¿no? Con lo cual, de una u otra manera quedan comprendidas ambas acciones, ya sea por arrojarlo, tirarlo, por impulso propio del mismo autor, o a través de un medio mecánico. Fíjense que una piedra lanzada con la mano es un cuerpo contundente, y lanzada con una onda o gomera, como lo quieran llamar, pasa a ser un proyectil. Queda comprendido en el tipo penal. Ahora tiene que ser contra un tren, no contra una persona, contra el tren o el tranvía, y siempre que estén en marcha. Con lo cual, si todavía no está en servicio, esto se entiende como que está en servicio.
quedarían comprendidos cuando están en paradas técnicas, porque sigue estando en funcionamiento, en servicio, y tiende indirectamente a proteger el normal funcionamiento y la seguridad del tren o tranvía. Fíjense los objetos de protección, en este caso el tranvía, que estamos tutelando en el Código Penal. Creo que más allá de alguno decorativo, turístico, el tranvía ya no tiene una existencia como un medio de transporte, ¿no? Ahora bien, supongamos que alguien lanza un proyectil, un cuerpo contundente contra un tren en marcha y tiene mala puntería, pasa lejísimos del tren o no lo alcanza, comete el delito igual. Es necesario que la seguridad se haya visto entorpecida, la seguridad del tránsito ferroviario, la del tranvía. ¿Es necesario que lo haya golpeado, lo haya dañado? No. Por más mala puntería que tenga el autor, el hecho es típico en estos términos. Con lo cual, también estamos anticipando el grado de punibilidad a situaciones que objetivamente podrían llegar a comprometer la seguridad y la tranquilidad del transporte ferroviario. Fíjense que la acción consiste en arrojar, como les decía, tirar, lanzar. En este caso, desde el momento que se arroja, queda consumado el delito. Observamos que la realización de la acción coincide exactamente con el momento consumativo, por lo que se trata de un delito de carácter formal, de mera actividad, y como tal, de peligro abstracto, que no admite la tentativa. Desde el momento en que se arroja, ya se está cometiendo el delito. No hay un momento previo. El hecho de cargar una piedra en la onda no puede asimilarse como una tentativa de este delito. Son delitos formales, de mera actividad, que no admiten tentativa y constituyen un delito de peligro abstracto. Este delito tiene la pena de 1 mes a 1 año. Vamos a suponer que el sujeto que arroja el cuerpo contundente contra un tren que está pasando y tiene una ventanilla abierta, le pega en el rostro a alguien y le ocasiona una lesión leve del artículo 89. ¿Cuál aplicamos? ¿Alguna idea? ¿Por qué estoy planteando esto? ¿Qué pena tiene el artículo 89? Las lesiones leves. La misma penalidad tiene. Tiene la misma. Y este retrocede únicamente frente a un delito más severamente penado. No igualmente penado. Entonces, podemos decir, eventualmente, que aquí hay un concurso ideal. ¿No es cierto? El solo hecho de arrojar es constitutivo del delito, trae como consecuencia una lesión leve. Este delito no desaparece, porque solo desaparece entre los más severamente penados, con lo cual deberíamos aplicar los dos. Esto es un concurso ideal entre la figura del 89 y esta que estamos viendo. De todos modos, es más que nada una cuestión de carácter académica, porque tienen la misma pena. El concurso ideal, ustedes saben que se resuelve de ese modo. La pena mayor se aplica, en este caso sería lo mismo, a lo sumo servirá eventualmente para ajustar la graduación punitiva un poco más allá del mínimo que tiene previsto alguno de estos delitos. Muy bien. Hasta aquí vamos bien con todo lo que es la protección del ferrocarril. Bueno. Vamos a ver el 193 bis. Tenemos aquí las picadas ilegales, las llamadas picadas ilegales. Este fue incorporado en el año 2017.
el 193 bis. Hizo que se modificara el nombre del capítulo. Antiguamente era Delitos contra los medios de transporte y comunicación, se le agregó ahora la seguridad del tránsito. La única disposición vinculada con la seguridad del tránsito es esta. Y dice así: será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor realizada sin la debida autorización de la autoridad competente. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí, entonces? Alguien que crea, fíjense, la acción típica no es participar en una competencia de destreza o de velocidad, sino crear una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas. Es más, el código dice mediante la participación. Mediante significa que es el medio comisivo, ¿no? El medio comisivo es la participación en una picada ilegal, prueba de destreza o de velocidad, y la acción típica es crear una situación de peligro para la vida o la integridad de las personas. Muy bien. Imaginemos que lo más común, la característica principal, es que se trata de una competencia donde interviene más de uno. Intervienen por lo menos 2, 3, 4 vehículos. Uno de ellos, el más adelantado, es el que se desbanda hacia la mano contraria en una avenida y genera una situación de peligro para los demás vehículos que venían por la otra mano. ¿Quién es el responsable? ¿Todos los que participan en la competencia? ¿O solo este que se fue de pista, por llamarlo de alguna manera? ¿A quién se castiga aquí? Y a todos. Bien. Les leo de vuelta el artículo, a ver si podemos sacar una conclusión. Será reprimido 6 meses a 3 años en habilitación el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad. Vuelvo a preguntar. Pero ya Solo el estaría conductor que excediendo crea los límites de peligro. velocidad, por ejemplo, y ya sería un peligro. Estaría creando un peligro. Matías decía el conductor, únicamente el que creó la situación de peligro. El otro no lo escuché bien, no sé si era Manuel. No decía el conductor, decía que para Ah. mí eran todos, porque Ah. si estaban teniendo una picada ilegal, o sea, estaban excediendo los límites de velocidad máxima, por ejemplo. ¿Alguien Creando más un decía peligro. algo? Claro, yo compartía. Bueno, pero ustedes me están diciendo qué es lo que debería hacer. Yo le estoy hablando de lo que dice el código. Ahí habla en singular. El Quiere decir que es conductor. uno solo. El conductor que Que crea crea la situación de peligro. Claro. No todos los que participan, sino el conductor que crea la situación de peligro. El código es muy clarito, me parece a mí, por lo menos en mi idea. No dice serán responsables todos los que participaron. Es más, el último que venía, o el que estaba participando, salió y a los 10 metros se le pinchó el motor. ¿Y yo qué tengo que ver con la situación de peligro común que creó, la situación de riesgo que creó el que iba adelante? A lo sumo hágame una contravención. Pero, delito. Si la norma dice el conductor que creare, no dice todos los que participaren.
Primer O punto. sea que si se van a un lugar que está despoblado o no hay una situación o personas a las que corran riesgo, le viene atípica la conducta. Exactamente. Profe, ahí yo tenía una duda, porque a lo último, Aparecerá el doctor Montenegro mandando al plantel contravencional y les marcará una infracción, pero no es delito. Perdóname que sigo, Matías, para mantener el hilo. Después te doy la palabra. Vamos a suponer que ese conductor iba con un copiloto, con un acompañante. Ese conductor que crea el peligro común va con el acompañante. ¿Qué hacemos con el acompañante? ¿También es responsable de este delito? No, No. ¿Es un partícipe? No, tampoco, porque solo el conductor. no, me parece que no. Bueno, es un desastre este artículo. ¿Qué decías, Matías, antes de seguir? nada, que a lo último del párrafo dice sin la debida autorización de la autoridad competente. Sí, sí, por supuesto. Por lo que decía el compañero recién, si lo hacía en el campo, por eso digo. Sí, sí, igual se necesita una autorización. Claro. Vale decir que hay competencias de destreza y velocidad que están autorizadas. Lógicamente estamos hablando de las indebidas, ilegales, por eso lo llamamos picadas ilegales vulgarmente, ¿no? Sin la Porque autorización no tienen sería autorización. típico en cualquier lado. Si tienen autorización, lógico. Lo que pasa es que nadie autoriza una competencia de destreza o velocidad en la ciudad, salvo que se trate de algo planificado, como antiguamente hacían las carreras de turismo carretera, que incluso pasaban por el Torreón. Estoy hablando de la década del 50, 60, si no me equivoco. O como sucede en otros lugares del mundo, en Fórmula 1, que Monte Carlo. Lógicamente, ahí tenés una autorización legal que elimina la tipicidad, ¿no? Acá estamos hablando que no tienen autorización. Evidentemente acá quisieron elevar a la categoría de delito una infracción de carácter contravencional. Creo que lo hicieron muy mal, esta es mi opinión. Quedó a mitad de camino, se castiga nada más que al conductor, los otros conductores no tienen ninguna sanción punitiva. Por otro lado, fíjense que el delito consiste no en participar de una picada ilegal, sino en crear una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas. Con lo cual, yo no sé si está bien ubicado dentro de este título, como un delito contra la seguridad común. Quizás, no, tengo la duda, quizás esto habría que ubicarlo en el título 1. Habría que pensarlo, no estoy seguro. Porque me parece que, no sé, tengo la duda de que exista verdaderamente un peligro común en este tipo de situaciones. En definitiva, como hay que crear una situación de peligro concreto, no es respecto de la seguridad del tránsito, sino que tiene que ver con la vida, lo dice expresamente el código, crear una situación de peligro para la vida o para la integridad física. No es un peligro para la seguridad común, es un peligro para la vida o la integridad, con lo cual me parece que debe estar ubicado dentro, así como está redactado, o con las correcciones que deberían hacerse, dentro del título primero. Y creo que se podría hacer otra cosa, pero bueno, ya nos estaríamos metiendo en cuestiones de política criminal que no nos corresponden. Esto tiene que ser con un vehículo con motor. Vamos a suponer que es con motos. La competencia. ¿Queda incluida acá? Sí. ¿O vehículo con motores, solamente el automotor? No, queda incluido. Los cuatriciclos en la arena en Pinamar. Sí, también. Las lanchas en la costa. También. Sí, porque el tipo no requiere una circunstancia de lugar determinada. Perfecto.
no hay ninguna restricción. En otros países que tienen algo similar a esto, se refieren al tránsito vial, cosa que en este tipo penal no está así delimitado, con lo cual quedaría abierta esa posibilidad a cualquiera sea el medio donde se desarrolle. Vía acuática, incluso aérea, podría darse el caso, o terrestre. El segundo párrafo castiga con la misma pena a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artículo. Fíjense que ya vamos mal, ahora lo analizamos. Reitero, se los leo textual. La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artículo y a quien posibilitare su realización por un tercero mediante la entrega de un vehículo con motor de su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo que será utilizado para ese fin. Esto es, el propietario que le presta un vehículo a alguien sabiendo que va a participar en una picada ilegal, o el que dice confiado a su custodia es el tallerista, el mecánico, que le dice, toma, llévate este coche, anda y hace la picada. La misma pena le aplica. Ahora fíjense, estamos hablando acá de quien organiza. Esto es quien dispone los medios, incluso es el que establece la idea de hacerlo, que dispone de los medios, se encarga de toda la gestión para que se realice una picada, el organizador. Y también el que lo promociona. No estamos hablando de promover, sino de promocionar. Esto es dar la publicidad. Tiene la misma pena el que da publicidad que el sujeto que pone en riesgo la vida de alguien. Pero fíjense cómo dice, el que organiza o promocionare la conducta prevista en el presente artículo. ¿Cuál es la conducta? La de crear una situación de peligro. Exactamente. Y no se puede organizar o promocionar la puesta en peligro de la vida o la integridad física. Lo que está organizando, promocionando es la picada, el medio, no la conducta. Fíjense qué errores de técnica legislativa. No sé si lo entendieron. Reitero, dice, la misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en el presente artículo. ¿Cuál es la conducta? Como bien dijo su compañera, crear una situación de peligro. Nadie organiza una situación de peligro. Nadie organiza la creación de una situación de peligro. Nadie promociona. Nunca vi una publicidad que la publicidad de puestas en peligro de la vida o la integridad física de las personas. Lo que promociona, organiza son las picadas. Fíjense qué grave error de técnica legislativa. ¿Y esto por qué? Porque el legislador confunde, que es lo que hablábamos hoy, confunde considerando que la conducta típica es participar de una competencia de destreza o de velocidad ilegal, no autorizada, cuando en realidad la conducta es crear una situación de peligro. Realmente deja mucho que desear y de ahí que la aplicación de esta disposición sea prácticamente nula. Esto es lo que pasa cuando se crean tipos penales frente a determinadas alarmas sociales. Se recurre a la urgencia del derecho penal, como siempre, como si el derecho penal fuera a solucionar todos los problemas, pero lamentablemente por estos errores de técnica legislativa termina logrando el efecto contrario. No se sanciona a nadie por todos estos defectos que estamos mencionando. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Vemos rápidamente unas cositas del 194 y ya los dejo tranquilos. Habíamos dicho que
esta familia de delitos, de los delitos contra la seguridad común, habían nacido porque alguien y algunos juristas se dieron cuenta que, además del daño inmediato que se ocasiona con una conducta considerada ilícita, existe un daño inmediato, es decir, la propagación de las consecuencias de un hecho considerado delictivo. Recuerden que el incendio, por tomar una figura cualquiera, lo que tutela es la propiedad en general, las personas en general, y no la propiedad ajena. Eso está tutelado en el título anterior. De ahí que dijeran, bueno, vamos a crear una familia de delitos cuya característica sea la de generar un peligro común, y que la razón de su castigo es el peligro común que genera. Entonces vamos a crear un título que tenga que ver y vamos a poner ahí adentro todos los delitos que crean un peligro común. Y les dije, sin peligro común no puede haber un delito contra la seguridad pública o seguridad común. Hecho este introito, vamos a ver el 194. Dice, el que, sin crear una situación de peligro común, bueno, voy a hacer un paréntesis, ¿qué hace acá este artículo? Si la característica principal de estos delitos, la justificación de su existencia, es que todo genera una situación de peligro común, ¿cómo vamos a meter un artículo aquí que diga el que sin crear una situación de peligro común? ¿Qué hace acá adentro este artículo? Y sigue diciendo, el que sin crear una situación de peligro común impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire. Pongamos una coma. O los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, electricidad, sustancias energéticas, etc. Prisión de 3 meses a 2 años. Artículo 194. Repito, tiene dos partes. Primero, excluye la situación de peligro común, con lo cual su ubicación sistemática es lamentable. Segundo lugar, construye un tipo complejo alternativo de impedir, estorbar o entorpecer. Impedir directamente que los demás no lo pueden realizar. Entorpecer o estorbar, porque generar estorbo, ocasionar molestias, en fin. Todo aquello que tenga que ver con el entorpecimiento o el estorbo del normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire. Transporte. No es transporte público, dado que luego habla de servicios públicos. Quiere decir que si el legislador hubiera querido incluir solo el transporte público, así lo hubiera hecho como en el caso de los servicios. ¿Me siguen? Por lo tanto, el transporte es público o privado. Ahora, si estamos hablando de un tipo complejo alternativo, impedir, estorbar o entorpecer el normal funcionamiento del transporte terrestre privado, quien está estacionado en doble fila comete este delito. ¿O no? Está estorbando el normal funcionamiento del transporte terrestre. O quien hace una manifestación cortando en la calle Luro y Hipólito Yrigoyen, está entorpeciendo el normal funcionamiento del transporte terrestre. ¿O no? ¿Qué hacemos con ese supuesto? ¿Lo mandamos al doctor Montenegro nuevamente o vamos directamente a la justicia? Dejo planteada la inquietud y lo vemos el jueves. Seguimos con este temita. ¿Les parece bien? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, dejamos acá entonces. Que los legisladores se van con la oreja colorada. Está bien, y eso que tuvimos lecciones recién. Pero me parece que no hay caso. Esto yo lo digo para marcarlo porque el derecho penal es algo muy serio, no podemos
utilizar el derecho penal para resolver todos los problemas de la sociedad. Tendría que ser nuclear mínimo, porque si no vienen estos problemas. Hacemos tipos penales que son por la galería, que tienen que ver con quizás satisfacer alguna colectividad de personas o intereses en común, pero realmente dejan mucho que desear estos tipos penales. No es que yo tenga la razón, cuidado, estoy marcando cosas que advierto de aquí, que no solo lo he hecho yo, no se crean que esto es exclusivamente personal. Como les decía, Soler viene marcando estos defectos hace 70 años. Me parece que habría que leer, los legisladores, más que nada en las comisiones penales, deberían leer un poquito más de Soler, según mi opinión. Esto es mi gusto personal, nada más. Para corregir aquellos errores que marcaba un jurista de la talla de Soler o de Núñez, Fontana Malestra. Lo que estoy diciendo yo no tiene demasiado de novedoso. Son opiniones particulares, pero derivadas de estos autores. Y construimos tipos penales que en definitiva generan más confusión que clarifican. Además es un instrumento que puede servir o que puede llegar a generar muchas injusticias, ¿no? Muchas injusticias. Derecho penal hay que ser muy claro, muy preciso. Esta es la característica del derecho penal. Debería ser así. Debería ser así. Lamentablemente, a mi modo de ver, no lo es. Y por eso comparto algunas inquietudes con ustedes, nada más. Pero a lo mejor algún otro le diga, no, mire, el doctor Taza es un exagerado, esto funciona de otra manera. Bueno, está bien, respetamos todas las opiniones. Pero les transmito mi visión, más que nada, cuestionadora de todas estas disposiciones, que creo que es para lo que estamos, ¿no? Para cuestionar, incluso ustedes para cuestionarme a mí. No me creo que tengo la razón. Ustedes podrán darme otra perspectiva, otra óptica y pensar de otra manera, y está muy bien, para eso estamos acá, ¿no? Para generar la discusión, sembrar dudas, intercambiar opiniones, conceptos. Esa es un poco la tarea que encaramos nosotros para que ustedes puedan tener todas las herramientas y después pensar por su propia cuenta la solución que le parezca más adecuada. Bueno, no los desgasto más. El día jueves nos estamos viendo 17 horas, ¿sí? Profe, Sí. le consulto, el jueves veríamos lo que es piratería también. Espero llegar. No me voy a detener demasiado en ello, porque como vamos a ver, es una materia que en la mayoría de las legislaciones está dejada o librada del derecho internacional público. Hay muchos convenios internacionales, tratados, bilaterales o internacionales que regulan la materia. Vamos a hacer una mención muy rápida y muy genérica de las disposiciones referidas a piratería. Pero no vamos a hacer demasiado hincapié en ello. ¿Y el capítulo 4 lo llegaremos a ver, entra en el parcial? No creo que lleguemos para el jueves. Si podemos, encantados, sí. Por lo menos comenzarlo. Gracias. La idea es terminarlo, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la clase. Pero si podemos, sí, con todo gusto. Me encantaría terminar el capítulo 4. O por lo menos avanzar hasta el 205. Gracias. Pero bueno, depende de cómo venga el ritmo. Bueno, nos vemos el jueves que viene, 17 horas, ¿sí? Chao, profesor. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, hasta luego.